Ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, ya se encuentra con nosotros en los estudios la abogada Rosalía Storr. Ella es candidata al Congreso de la República. Las elecciones son el 26 de enero del 2020. Ella está yendo con el Partido Morado, que lidera a nivel nacional el señor Julio Guzmán. Como ya ustedes saben, Rosalía Storr ha sido vicegobernadora, es una defensora de los derechos humanos desde hace muchos años en el departamento. Ella ha aceptado la invitación que le hemos hecho para poder conversar sobre su candidatura a propósito de la conferencia de prensa que tuvo hace unos días, donde dio a conocer oficialmente su candidatura. Nosotros le damos la bienvenida, Rosalía, bienvenida al programa. Es un gusto tenerte acá. Gracias, Edgar, por la invitación y también saludar a tu público televidente. Doctora, siempre hemos conocido de su trayectoria política, de su interés de participar en las diferentes instituciones del Estado. El Congreso de la República, una entidad que ha sido desprestigiada y ha sido disuelta. La mayoría de la población no quiere saber nada del Congreso, que hasta hace poco estaba instalado, ¿no? Liderado, claro, por la fuerza fujimorista. ¿Qué opinión tiene usted de lo que ha pasado y por qué quiere pertenecer a una institución tan criticada como es el Parlamento Nacional? Bien, Edgar, en realidad la población tiene toda la razón de haber rechazado la clase de Congreso que hemos tenido. Totalmente deplorable la actitud de los congresistas disueltos. Fue el peor congreso que tuvimos en la historia del país. Y me sumo, ¿no?, a ese malestar, a ese reclamo, a ese rechazo de la población, porque yo también soy parte de la población. Y creo que ningún peruano que en su sano juicio puede aceptar que tengamos un congreso con gente completamente, digamos, desubicada, sin preparación, que haya mentido, que tenga un prontuariado en vez de tener una hoja de vida. Y la actitud que tuvieron ellos no fue la de buscar el bienestar para el país, sino un bienestar personal. El bien común para ellos no primó, sino fue un bien personal, un bien grupal, blindando a delincuentes, blindando a funcionarios inmiscuidos en actos de corrupción que formaban parte de redes delincuenciales, como ya conocemos, los cuellos blancos, y entre otros, ¿no?, blindándose entre ellos mismos. Y creo que el pueblo peruano no ha elegido a los congresistas para que cumplan ese papel, sino para que realmente legislen a favor del pueblo peruano y no a favor de los que ya conocemos. Entonces, al ser así, se ha desprestigiado la institución del Congreso. El Congreso tiene un papel fundamental en el país, es uno de los poderes del Estado. Allí debe ir gente preparada, gente que tenga ganas de trabajar, gente que realmente va a responder a las expectativas del cargo para el cual es elegido. Entonces, creo que las personas que tenemos voluntad de trabajo, que estamos preparados y que no tenemos esa trayectoria totalmente manchada como los que nos antecedieron, ¿no?, en el Congreso, tenemos esa oportunidad de servir al país. Entonces, por eso es que me animo a postular para poner al servicio del país lo que he aprendido, lo que soy capaz de hacer y de lo que vamos a demostrar que sí es posible hacer bien las cosas cuando se tiene voluntad y se tiene capacidad para hacerlo, Edgar. ¿Por qué has elegido el Partido Morado? ¿Tú eres militante del Partido Morado? Soy militante del Partido Morado desde el año 2017. Formalmente me he incorporado el año 2018, tengo más de un año de militancia. El partido se ha inscrito a inicios de marzo de este año. Ha sido un trabajo arduo de 3 años que se ha hecho como partido para recoger las firmas necesarias, que realmente son altísimas, ¿no? Ha sido muy alta la valla de firmas que exigía la ley para poder inscribir un partido político. Y bueno, ahora ya se ha modificado, no se necesita más que de 14.000 firmas para inscribir un partido político, pero sí te exige una militancia activa de más de 24.000 militantes que debe tener un partido. Entonces, yo me ubico bien en el Partido Morado por la ideología que tiene, que es una ideología republicana de centro. Entonces, al ser centro, no es extremo para ningún lado, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? Entonces, creo que el centro es una opción
que ahora el mundo entero está dirigiéndose hacia ello para gobernar desde ese lado, ¿no? Sin llegar a los extremos que no le hace bien al país ponerse a los extremos de la derecha o de la izquierda. Ya se comenta que Julio Guzmán podría ser candidato del oficialismo, ¿no? Ha sido también miembro del gobierno del señor Ollantumala. ¿Qué le podría responder a ustedes, quienes observan esto? No, de ninguna manera, porque nosotros cuestionamos al Ejecutivo en este momento. El señor Martín Vizcarra pues no estuvo preparado para asumir la presidencia, él fue vicepresidente y de manera circunstancial él está en este momento como presidente de la República y todos sabemos las limitaciones que tiene para ocupar el cargo de presidente, y prueba de ello es pues la demora en la ejecución de los proyectos, en el de los desembolsos de recursos para la ejecución de los proyectos a nivel de las regiones, municipios y todo ello. Entonces nosotros sí cuestionamos esa lentitud con la cual el Ejecutivo está trabajando y no le favorece al país, y a ello se suma el trabajo obstruccionista que tuvo el Congreso. Definitivamente el país se ha ido. No hay nada, ¿no? O sea, se ha generado una crisis, ¿no?, de gobierno, sinceramente, por el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, que no, definitivamente no le ha hecho bien al país, ¿no? Y ahora que ya se ha disuelto el Congreso igualmente, ¿no? Los procesos no avanzan, siguen lentos, y por lo tanto nosotros no podemos avalar eso. Es que al entrar al Congreso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es revisar todos los decretos de urgencia que se están emitiendo en este gobierno ante la ausencia. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? Exacto. El Ejecutivo está emitiendo decretos de urgencia con el cual va a gobernar, pero se tiene que revisar eso en el Congreso para ver cuánto de ello es válido y cuánto de ello se tiene que eliminar o se tiene que reformar. Hace unos días un candidato también precisó de que los congresistas que han representado a Huánuco realmente nunca han representado el departamento. ¿Qué opinan ustedes? Todos hemos sentido eso. Realmente los congresistas han brillado por su ausencia, y si han tenido presencia han sido de manera muy negativa. Eso es históricamente, creo, ¿no? No es solamente este congreso. Hemos tenido hace muchísimos años, yo recuerdo leyendo la historia y cuando era niña, que hemos tenido sí muy buenos representantes en el Senado, también en la Cámara de Diputados. Antes era pues dos cámaras, ¿no? Eso es hace más de 20 años, más de 30 años, 40 años. 30, 40 años, ¿no? Entonces imagínate hacer, ¿no?, una historia de quienes nos representaron en comparación a los que nos representan ahora. Pues nosotros los ciudadanos nos sentimos representados por ese tipo de personas. No sé cómo llegan realmente, le hace mucho daño el sistema electoral a nuestro país, porque arrastran personas que ni siquiera se les conoce, no tienen una trayectoria política, no tienen una trayectoria profesional. Y entonces cualquier persona se inscribe en un partido como el que ya conocemos, ¿no? Los que ya conocemos, que han arrastrado candidatos y los han llevado como congresistas sin ni siquiera haber hecho una propuesta coherente, una propuesta que sea favorable para la región Huánuco. Y mira, yo acá tengo una lista de los 22 partidos políticos donde se han inscrito en Huánuco, y tomándote la palabra, es cierto que acá hay muchos que nosotros que estamos en el mundo de la prensa no sabemos de su quehacer político, y no sé, pues de repente están viendo como una oportunidad de saltar a la fama, o de repente buscar algo. Queremos ser positivos, ¿no? Buscar algo positivo para el país, pero son poquísimos los que están inscritos en el jurado electoral que, como es tu caso, tienen actividad política desde hace muchos años, y eso ayuda, porque la crisis política por la que atraviesa el país se genera en esta clase de candidatos que muchas veces son desconocidos, o confunden su función al momento de llegar al Congreso de la República. El Congreso no es un lugar para ejecutar obras, eso tiene que tener claro el elector. Las autoridades las tenemos muchas veces porque nosotros nos ponemos ahí y por desconocimiento, pero este tema pues ahondaremos de repente mucho más adelante. Cosas puntuales se van a centrar en el Congreso, en este Congreso del 2020, doctora, como es el caso de la inmunidad parlamentaria, el tema de repente de la reforma constitucional, el regreso a la bicameralidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿El Partido Morado va a apoyar esos puntos? ¿Qué opina? Primero, la Constitución. ¿Seguimos con la Constitución del 93 o volvemos a la del 78? La Constitución del 93 necesita ser reformada, no necesita ser cambiada en todo, porque no está mal en todo, ¿no? Hay reformas que se tienen que seguir incorporando a la Constitución del 93, porque, por ejemplo, en el caso de la inmunidad parlamentaria,
que ya no sirva de escudo para que mucha gente con prontuariado vaya y se esconda detrás de la inmunidad. ¿Tú votarías para que eso Nosotros se retire? tenemos ya una propuesta legislativa, Edgar. Nosotros ya tenemos la propuesta en ese sentido. ¿Cuál es eso? Nosotros tenemos 8 temas sobre los que vamos a legislar durante ese periodo corto del periodo congresal. Pero en el tema de la inmunidad, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú? El tema de la inmunidad se tiene que reformar, se tiene que eliminar prácticamente. ¿Pero no es dispararse a los pies eso, Rosalía? No. ¿Quitarte la inmunidad? Porque es igual que un gobernador, un alcalde, ellos no tienen inmunidad y siguen gobernando. Entonces, pero ellos no fiscalizan como ustedes. Van a tener, claro, nosotros, en el caso de ser congresistas, vamos a cumplir una labor de fiscalización, obviamente, pero eso le va a obligar al congresista a tener una conducta mucho más intachable, a tener cuidado en las cosas que haga. Si bien es cierto, cuando uno está en la función pública, la gente por cualquier descontento te puede denunciar, ¿no? Y te ves enfrentada. Bueno, tú como congresista no vas a poder fiscalizar libremente a un ministro, porque el ministro te puede entablar un juicio. No, pero todo eso se aclara, pues obviamente, ¿no? Una denuncia no significa que tú tengas la responsabilidad necesariamente. Puede ser una denuncia malintencionada, qué sé yo, pero las hay casi en su mayoría. Cuando eres funcionario, casi en la mayoría de veces son absueltos estos ¿no? Se salen absueltos de estos casos porque no hay mayor fundamento, porque son supuestos, porque creen que es así y sin mayores pruebas pueden denunciar. El congresista no debe escudarse de hechos delictivos cometidos en el manto de la inmunidad. En tanto se convierte pues en impunidad. Y en este país nosotros no debemos tolerar ningún tipo de impunidad a nadie. Todos tienen la obligación de someterse a la justicia ante una denuncia, con razón o sin razón. Ya para eso la justicia se encarga de investigar, se encarga de sancionar si encuentra responsabilidades o los archiva en caso de no encontrar responsabilidad. Ese es un trabajo de la justicia. Entonces, creo que no es necesario que el congresista realmente sea intocable, ¿no? Bajo ese manto, como sabemos, mira cuántas personas con delitos que tienen en curso, 30, 40 casos en investigación, se escudan en la inmunidad y listo. Todos los hechos cometidos no sabemos si son o no delito y se llegan incluso a prescribir. Ya no sabemos, ya no hay justicia en ese caso, ¿no? No sabemos si cometió o no cometió, y bajo ese cliché de haber sido absuelto y ser inocente, siguen intentando otros cargos de elección popular, no con fines sanos, sino con los fines que ya conocemos, ¿no? De enriquecerse, de robar el Estado, de seguir incurriendo en más actos de corrupción. Y en el caso de la bicameralidad, ¿qué opinas? ¿Debemos volver a las 2 cámaras? Sí, también es una propuesta que nosotros tenemos de reforma constitucional para la bicameralidad. Sí es necesario la bicameralidad, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que tiene que volver al Perú. Leyes que se aprueban en la Cámara de Diputados deben ser revisadas por la Cámara de Senadores, donde debe estar gente mucho más preparada, gente con mayor trayectoria, juristas que analicen mejor esas leyes aprobadas y que no sean pues leyes que no sirvan al país, sino leyes que realmente sean constitucionales, porque muchas leyes incluso resultan ser inconstitucionales y no hay quien les diga eso, y hay que someter a todo un proceso de inconstitucionalidad para anular esas leyes, cuando bien eso se puede resolver teniendo 2 cámaras, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que le haría muy bien al país tener 2 cámaras. Ahora esa es una propuesta de la bancada, ¿no? Esa es una propuesta nuestra que tenemos, ¿no? Lo vamos a defender como bancada. No es una propuesta personal, es una propuesta trabajada en grupo, en equipo, que ya desde hace 3 años venimos recogiendo el sentir y la necesidad de la población. ¿Qué más? O sea, ¿qué otros temas van a haber en Perú, en el Partido Morado? ¿Qué más se está proponiendo? Nosotros tenemos 8 propuestas, ¿no? La reforma del Congreso en sí. El Congreso no puede seguir siendo pues un lugar donde la gente vaya y se siente a disfrutar de las bollerías, sino a trabajar. ¿Qué son esas bollerías? Gastos de representación. De su semana de representación, ¿no? Hay un monto de dinero que cerca de los 3.000 soles que les dan a los congresistas que ni siquiera vienen a la región a trabajar. No, pues se pasan, no sé, haciendo otras cosas personales porque ni siquiera lo rinden, ¿no? No hay documentos con los que rinden, simple y llanamente hacen una declaración jurada que se gastaron todo el dinero y listo, nadie los fiscaliza a ellos. Entonces, ese concepto se tiene que eliminar. Luego,
hay asesores por cada congresista, asesores por cada comisión. Nosotros estamos proponiendo la eliminación de los asesores por cada congresista, más bien que los asesores sean por bancada, porque las propuestas se tienen que defender por bancada, se tiene que institucionalizar a los partidos políticos que están representando al pueblo peruano en el Congreso como partido político. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, no hacer que se fugue tanto dinero pagando a tantos asesores con sumas altas, ¿no?, de remuneraciones, y más bien ese dinero se puede usar para otras cosas que el pueblo peruano necesita. Igualmente el resguardo policial. ¿Para qué necesita resguardo policial un congresista? ¿No? Esos policías que vayan a las calles a resguardar a la población. Hay tanta inseguridad ciudadana que esos policías bien pueden cuidar a la población que lo requiere. Mira, ¿cuántos policías tiene cada congresista? ¿No? 3, 4 policías, mínimo 2 policías en algunos casos, mínimo, cuidando a los congresistas. ¿Y no te da miedo que no te cuiden los policías en Huánuco? Es una ciudad insegura. A mí nunca me han, yo he sido vicegobernadora, yo no he tenido un solo personal de seguridad. No lo he tenido y ando tranquila por todas partes. Como se dice, quien nada tiene, nada debe. Entonces no hay temor cuando tú actúas bien, cuando trabajas bien. Entonces eso realmente se va a tener que evaluar. Quizás uno por ahí se puede aceptar, pero ya no que te cuiden 3, 4 policías. Pero nadie anda solo, hasta el gobernador anda acompañado, anda chalequeado. Claro, es que también saben, pues. Alba. Andaba con 2 policías. Andaba con 2 policías. Yo no, a mí me ofrecieron, pero yo no acepté, ¿no? Yo no acepté porque la verdad no lo creo necesario. Y no me ha pasado nada, gracias a Dios, hasta ahora. Entonces, creo que hay que reducir, ¿no? Si bien es cierto, quizás ponerle un policía puede ser aceptable, pero que te pongan 3, 4 policías a cada congresista, no, pues eso ya es una fuga de dinero en casos innecesarios. Y también, ¿no?, por ejemplo, los gastos de instalación. Hasta los congresistas sí se gastan de Lima, bastante dinero. Hasta los congresistas de Lima reciben gastos de instalación, se sacan 15,000 soles para instalarse. Y nosotros como bancada ya hemos renunciado a eso. En caso de ser elegidos, nosotros no vamos a recibir los aguinaldos de 28 de julio, la canasta. Eso también se tiene que regular. Mira, ¿cómo es posible que un funcionario público nombrado y también contratados por la modalidad CAS tengan 300 soles de aguinaldo, ¿no? Entonces, oye, ahora la comisión permanente recibirá su canasta o no? Mientras que el congresista tiene un sueldo más. ¿No? Entonces ahí hay una inequidad. Oye, estamos buscando equidad para todos los peruanos. ¿Por qué no se le da lo mismo a los congresistas? ¿No? Entonces las bonificaciones igual, ¿no? Innecesarias. Todo eso se tiene que revisar en el primer mes, Edgar. En el primer mes, para nosotros poder continuar legislando con tranquilidad, se tiene que ordenar primero la casa. ¿No es un discurso muy popular el que está ofreciendo el Partido Morado? No lo es. ¿Le está diciendo al elector lo que quiere escuchar? ¿Le está cantando al oído? No lo es factible hacerlo. Es factible hacerlo, no lo es. Entonces, eso se tiene que hacer. ¿Por qué gastos de representación? Porque si tú eres de la región, se supone que tienes casa, tienes familia, ¿no? Tienes es tu espacio, no necesitas alquilarte de un hotel para gastar tanto dinero. Entonces, ¿para qué gastos de representación? Dime. Eso está justificado. Está justificado realmente. Entiendo. ¿A dónde llegaría Karina Beteta, Rogelio Tuto, el señor César Campos cuando venían acá? 3,000 soles. Ellos no se alojaban en el Gran Hotel, ni en Arroyo. Porque todos son de la región, se supone que tienen un lugar, un ¿Tanto domicilio. comían en una semana? 3,000 soles. Exacto. Tanto gasto. Claro, siendo, ¿no?, conscientes, uno ve pues que es una exageración, ¿no? Hay peruanos que no ganan ni 900 soles al mes, o sea, el sueldo básico. El sueldo mínimo, 270, básico, ¿no? 930 soles, vive al mes con toda su familia. Un maestro, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana un trabajador de salud? ¿No? Entonces, la verdad que es un insulto, sinceramente, a la pobreza, tener ese tipo de gollerías. Eliminar las gollerías será nuestro primer objetivo el primer mes en el Congreso, Edgar, con total seguridad. Ahora que has tocado un poco el tema del seguro de salud, había una propuesta de que se recorte el 9% de la gratis que se aporta de salud. Bueno, la ministra de Trabajo a las finales ha retrocedido en ese tema, pero nadie dice de que eso lo puedan volver a poner en agenda, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo en que se corte el 9% para destinarlo de salud de las gratis de 28 de julio y Navidad?
Yo creo que estaría bien, ¿Sí? ¿no? Estaría bien siempre y cuando se mejore la calidad de servicios de salud. Pero no se mejora. Hoy en día, ¿sabes la calidad que recibimos? Salud Sinceramente, que ni en siquiera... Huánuco tiene una atención deficiente. Y en todas partes, ¿ah? Si eso va a ayudar a mejorar la calidad de servicios, en buena cuenta. Pero si no, la verdad que sería darle dinero por gusto de salud sin que vayamos a tener siquiera una oportunidad de servicio. Ahora, para poder tener una atención en algún servicio, uno tiene que esperar 2-3 meses. Hay mucha gente que ya ni siquiera alcanza. Hay una pelea por el teléfono y las colas, pues, para que puedas viajar a Lima. Definitivamente, llamas por el teléfono, se te pasó la hora y nunca te dan la cita. Las atenciones en los vuelos también son pésimas. Ese sistema necesita que se revise y se vuelva a hacer las propuestas de cómo se tiene que brindar una mejor calidad de servicio en salud, porque también nosotros tenemos propuestas legislativas en salud. ¿Qué más tiene? Porque es muy corto el periodo que van a estar ustedes en el periodo. Sí. Estamos hablando un poco de educación, de salud, bueno, de los temas constitucionales, las reformas. ¿Qué más, o sea, va a poder hacer, crees tú, este Parlamento que se instale el próximo año? Llevar adelante todas las propuestas que el Ejecutivo presentó en base a la consulta que se nos hizo el año pasado en las elecciones. Muchas de ellas se archivaron, ¿no? O quisieron tergiversarlo, como el caso de la bicameralidad, que ya hemos hablado, y la elección, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, de otros órganos que dependen del Congreso de la República. Imagínate, elegir a sus allegados, hasta sus familiares, ¿no? Vergonzosamente, y todavía con qué desfachatez el presidente del Consejo del Congreso de la República exigiendo que entre su primo al Tribunal Constitucional, porque supuestamente ya lo habían aprobado, a la carrera maratónica. Ojo, pero ese tribunal fue elegido por el gobierno de Ollantumala, la mayoría. Sí, quien quiera que haya sido elegido. No, la forma de elección está mal, Edgar. El ¿Cómo Congreso se debe? No debe elegir. Debe elegir un ente, una comisión o un comité externo al Congreso, ¿ya? Del cual nosotros podemos formar parte también como congresistas, ¿no? Podemos formar parte de este comité, de manera que no sea politizado, que no se oriente a un partido político de la mayoría del Congreso. ¿Con qué fines? De blindaje, con fines de obtener ventaja, de declarar inconstitucional algunas medidas que dicta el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Todo tiene un fin, un objetivo, y eso no debe continuar. Tiene que ser un tribunal constitucional neutral que nos garantice, con gente capaz, con gente proba, que debe ser seleccionado en un concurso, y no así al dedo, a invitación, y luego someterlo a votación de la mayoría, y que con esa votación ellos resultan ser miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eso no debe ser. Igualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Es otra forma de elección que no es una garantía para que estos jueces, que forman parte del Consejo de la Magistratura, seleccionen a los jueces. Yo creo que todos los jueces, partiendo desde el Consejo de la Magistratura, tienen que someterse a un concurso real, previa capacitación que deben recibir. Claro, ahora la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que está en proceso de elección. Nosotros haremos el seguimiento para ver ¿qué tan transparente se está actuando en esa elección? ¿Crees tú que haya, como se dice criollamente, mucha argolla dentro de las entidades de justicia, en el Ministerio Público, la Junta de Fiscales, la asignación de jueces, de fiscales? Sí, se ha demostrado en toda esta investigación que hay, está quedando claro que ha habido demasiado favoritismo hacia personas allegadas hacia ellos, ¿no? O sea, políticamente, económicamente o por algún compadrazgo que existe entre ellos. Eso está demostrado, no lo tengo que decir yo, no es un descubrimiento mío. Eso está demostrado en el país, nos han dado cuenta los medios de comunicación, prácticamente que son otro poder del Estado, ¿no? En realidad no se debe seguir permitiendo que eso continúe, ¿no? Entonces nosotros queremos una real justicia, justicia transparente, pronta y oportuna, no que se tergiverse. Imagínate, pues no es Inostroza, Chávarro y todos ellos protegidos. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron entrar pues jueces, fiscales de su entorno, del amigo, de la gente allegada o de la gente que políticamente les simpatiza, o sea, parte de la organización al cual ellos pertenecen. Con tantas propuestas que tiene, ¿no crees tú que hubiera sido más conveniente que esperes el 2021? ¿O por qué la motivación especial en llegar en este? Edgar, nosotros ya tenemos preparadas todas estas leyes. Ya tenemos avanzado a un 70% la elaboración de estas propuestas legislativas y que lo vamos a presentar, como te dije, el primer mes, juntamente con la reforma del Congreso, estas leyes que tienen que ser discutidas rápidamente porque tan solamente son 3 legislaturas y estas 3 legislaturas sí se pueden hacer reformas constitucionales y son necesarias para el despegue económico, para el despegue del desarrollo que el país necesita en el próximo gobierno, ¿no? De los 5 años que empiezan. ¿No crees que tu aporte hubiera sido más nutrido el 2021?
Porque ahí hubiera tenido 5 años, ¿no? Ahora solamente más corto. Bueno, van a haber otros líderes que seguramente van a coger las propuestas que necesitamos, ¿no?, seguir incorporándolo como temas que tienen que ser abordados en el legislativo, ¿no?, para aprobarse o para eliminarse, seguir reformando en algunos aspectos que no se va a alcanzar. Pero son estas las posibles que sí vamos a poder llevarlo a cabo. Todas estas. Ahora, no es demagogia, no es algo que no se va a poder hacer. Sí. Ahora yo no les vengo a ofrecer obras ni cosas por ni función. Estas elecciones no tienen el apoyo del candidato líder, ¿no?, que va a la presidencia de la República. Claro, estas elecciones las gana el candidato de cada región. El candidato. Y el otro detalle es de que, bueno, dentro de las últimas encuestas que se han hecho, el único partido nuevo, así digámoslo, que está ahí, que va a colocar congresistas es el partido con el que tú estás, el Partido Morado. Pero lo que llama la atención también es que figura pues Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, hasta el APRA todavía no está desapareciendo del todo. El otro partido, el que está adelante, según las encuestas, es Acción Popular, ¿no es cierto? El PPC también está por ahí. ¿Qué opinión te merece eso? No sé, ¿no es muy contradictorio el electorado peruano? O sea, se supone que se disolvió el Congreso por los hechos de corrupción impulsados, que cree la mayoría de peruanos, por Fuerza Popular, ¿no? Pero ahí está. Pero el partido está ahí, no desaparece. Lastimosamente hay gente todavía que cree en ellos. Sí, pero ¿qué decir de ellos? Que es injusto, ¿no? Que creen que es injusto que se haya disuelto el Congreso de la República, que debió dejárseles terminar, que todo. Porque también hay gente detrás de ellos que se encarga de desinformar, ¿no?, de hacerle perder credibilidad a la verdad de las cosas que ocurren en el país. Entonces somos un país todavía diverso, con diversos intereses, y la corrupción obviamente es la que mantiene, ¿no?, en ese nivel de preferencia a este grupo, a estos grupos políticos que nos han realmente hecho daño al país. Mira, en Huánuco tienes de rival de Acción Popular a Daniel Gómez. Bueno, yo tampoco, hace unos días lo he entrevistado, recién lo he conocido, no sabía quién era. Y producto de nuestra información ya están saliendo a dar a conocer las denuncias que hay en contra de él. Bueno, otro que está en Fuerza Popular es el señor Jorge Alcántara Cáriga, más conocido como Quito, cariñosamente. Bueno, a Quito sí lo conoces, ¿no? Sí lo conozco, ha sido asesor del gobernador regional. En Alianza por el Progreso hay una mujer, está la señora Luzmila Pérez Espíritu. Quito Alcántara fue asesor de, ¿cómo se llama?, de Rubén Alba. Sí, y también fue director de vivienda. Sí, fue director de vivienda y por un escándalo salió, me acuerdo. Exactamente, porque tuvimos que intervenir para que se le expulsara. ¿Tú estuviste ahí observando la participación de Quito Alcántara en la dirección de transportes? Sí, claro, no fue transporte, fue en la dirección de trabajo, de vivienda, ¿no? Perdón, de vivienda, perdón. Sí, él tuvo un problema con una de las trabajadoras. Y obviamente Quito se envuelve en líos de faldas toda la vida. Tuvo un problema ahí con una de las trabajadoras, por lo que se recomendó al gobernador retirarlo para que pueda afrontar su proceso de denuncia que tenía ante la Fiscalía fuera de la institución. ¿Qué problemas que tiene Alcántara con las faldas? De verdad, yo siempre lo veo con chicas simpáticas. La señora Luzmila Pérez, como le decía, de Alianza para el Progreso, ella ha sido alcaldesa de Luyando. Ha sido alcaldesa de Luyando, en Naranjillo, y ahora está como candidata número 1 por el partido que mencionas. Bueno, y PPC, bueno, ya sabemos que el señor Limber Rodríguez ya no va, ¿no? En el Frente Amplio está un colega nuestro, joven, que también trabajó con usted en la gestión a inicios de año, Josué Coscaqui. Trabajó en el área de imagen institucional. De ahí se fue con Rogelio Tucto al Congreso de la República con el Frente Amplio. Bueno, tú debes conocer a Rommel Alvarado, ¿no? Él ¿nunca has tratado a él? No. Él el año pasado me decía que vivía en el gobierno regional. Posiblemente estaba en otras áreas, pero conmigo nunca he tratado. Ya él es temas sociales. Bueno, Rommel Alvarado pues es de Somos Perú, está yendo con Somos Perú, es el sobrino del gobernador Alvarado y está involucrado en el tema de los audios del escándalo en el que está involucrada la hija, ¿no? Bueno, Luzmila también tiene una denuncia. Ella ha sido alcaldesa y es probable que tenga denuncias por las cosas que pudo haber pasado dentro de su gestión. Bueno, la justicia se encargará de decir
si eso no es culpable, eso no es responsable de los hechos que la están... ¿Tú crees que los antecedentes de los acusando? candidatos te allanan el camino a ti? ¿La tienes fácil o no? No, no podemos decir que para nadie es fácil. Realmente no siempre una campaña es difícil para quienes no tenemos los recursos económicos suficientes que pueden tener otros candidatos. Pero tenemos capacidad, ¿no?, de ideas, tenemos, ¿qué te digo?, creatividad para llegar a la población, y tenemos propuestas consistentes, propuestas factibles de realizarlos si llegamos al Congreso. Y eso es lo que nosotros ofrecemos a nuestra región y al pueblo peruano, y lo vamos a hacer, seguiremos caminando. Yo he caminado, he recorrido toda la región, la gente me conoce en las zonas más recónditas de nuestra región y sabe quién soy, ¿no? Definitivamente muchos me recuerdan. Y bueno, volveré a visitarlos para hacer o renovar los votos de confianza. Rosalía, pero tú sabes que la campaña peruana siempre es dura. Pienso que tus detractores no creo que vayan a dejar de pasar la oportunidad de recordarte que estuviste en la gestión de un gobernador duramente cuestionado, porque se esperó mucho del señor Rubén Alba cuando llegó al gobierno con el MIDE, y de una gestión de la cual tú fuiste vicegobernadora regional, ¿no? Alba, por ejemplo, prometió mejorar el agro, fue su caballito de batalla. Su gestión se fue con menos del 2% de presupuesto para el sector agrario. En realidad, como digo... Habló de la meritocracia. No se ejecutó esa gestión. Otro de los temas que te pueden recordar es el tema de la delimitación territorial, ¿no? Tú como vicepresidenta tenías encargada esas funciones. Y Huánuco, para nadie es un secreto que Huánuco tiene muchos problemas limítrofes con Pasco, con San Martín, con Ucayali, y en el mismo departamento hay provincias que tienen problemas limítrofes. ¿Qué podría responder a esas inquietudes de la población? Claro, el problema del agro es un problema nacional, partiendo por ahí. Entonces, a veces los candidatos hacen propuestas desmesuradas sin conocer a plenitud la realidad del agro o de cualquier otro problema que tiene el país. Uno de ellos en nuestra región, la agricultura, es siendo el pilar fundamental del desarrollo, ¿no?, de la subsistencia económica que tiene la población, es poco atendido. Eso realmente es innegable. Pero de ahí a hacer ofrecimientos sobredimensionados, es decir, que mi prioridad será el agro. Pero eso dijo Alba. Claro, lo dijo él. ¿Fue un error que él dijera eso? Y lo tenía dentro de su plan, ¿no? Y cuando entró... Pero nunca lo ejecutó, Rosalía. Nunca lo ejecutó. Sí, cuando entró, pues se encontró con otra realidad, ¿no? Por eso es que hay que rodearnos de gente preparada, de profesionales capaces, para que pueda asesorarlos y también dirigir bien estos sectores. No poner a cualquier persona porque es mi amigo o porque me ayudó a poner un cartel durante la campaña. Y eso es el error que cometió nuestro gobernador. Eso sí lo admito. El señor Rubén Alba. Sí, en aquel entonces nuestro gobernador se rodeó obviamente de gente que no le ayudó en la gestión. Y definitivamente los vicegobernadores tienen que... Eso también tendríamos que revisar. Es un mito, ¿no? ¿Tienen poder ustedes dentro del gobierno regional? No hay ningún poder que el vicegobernador tenga. Hasta los tenientes alcaldes tienen más poder que un vicegobernador. ¿Tú entonces te solidarizarías con el actual vicegobernador, con el señor Erasmo Fernández? Obviamente, yo le expreso mi solidaridad por la exclusión que está sufriendo él, ¿no? De parte de la gestión del señor... Alvarado, ¿no? del gobernador. Eso no se debe hacer. Muchas veces utilizan la imagen del candidato a vicegobernación para llegar al poder y luego lo excluyen porque ya no los necesitan. Al contrario, se convierten en enemigos, los consideran un estorbo. ¿Cómo era tu relación con Alba? ¿Él también te hizo a un lado, te quitó la cuota? El pueblo lo sabe, ¿no? En realidad, el poder que tiene un vicegobernador es nada dentro del gobierno regional. ¿Ya? Yo no me he quejado porque a mí el pueblo no me ha elegido para ir a quejarme una vez más. El pueblo estaba cansado de la pelea de sus autoridades, del cual salíamos. Y nosotros hemos prometido trabajar de manera coordinada, ¿no? De manera consensuada, ayudándonos. Pero cuando llegas ahí hay muchos factores que impiden que eso realmente se dé, ¿no? Pero los asesores, mis antenitas me los contaban familiares, todos intervienen, ¿no? Sí, pues tú lo estás diciendo. Entonces, Abel Alba tenía algo que ver en la gestión de su hermano, ¿no? Salió obviamente por la prensa, ¿no? La injerencia que tenía algunos hermanos para que tome algunas decisiones en salud, en educación. Qué mal, ¿no? Eso salió, ¿no?, a la luz, pero
De ahí obviamente ya no salió porque me imagino que el gobernador habrá cortado eso, ¿no? Entonces siempre ha habido algunas, ¿qué te digo, no? Divergencias ahí en la gestión. Si no te deja la encargatura el gobernador, el vicegobernador no puede hacer nada. Entonces, sin embargo, hay cosas también que, por ejemplo, como yo vengo de una experiencia de trabajo en el tema social de mucho tiempo, no lo podía dejar de pasar, ¿no? Temas de derechos humanos, población excluida, como personas con discapacidad, víctimas de violencia, mujeres, niños, jóvenes, para quienes sí se podría gestionar. Entonces yo he hecho muchas gestiones para que estas poblaciones sean atendidas. ¿Ya? Porque tampoco me lo impedía la ley. Entonces, si bien es cierto, no me daba las facultades, pues sí, tampoco me impedía. Entonces, a eso yo me refería, ¿no? Me basaba para ir a hacer gestiones en los ministerios, no me cerraban las puertas, ¿no? Entonces, también de paso ayudaba obviamente a gestionar algunas obras, porque conocía a los ministros. En el tema de proyectos, sí, Alba te decía, no te metas ahí. No, proyectos, yo no, tampoco me podía meter yo porque yo no sé nada de infraestructura, ¿no? Entonces, eso era un tema estrictamente de atención y responsabilidad del gobernador. Entonces, yo no me metía para nada en temas de infraestructura porque... En suma, Rosalía, ¿crees que hiciste bien en apoyar la campaña y el gobierno del señor Rubén Alba? O de repente haces un mea culpa como lo han hecho de repente otros candidatos, ¿no? ¿Cómo evalúas tu participación? Se pudo haber hecho más si hubiese habido una mayor apertura, ¿no? Incluso llegaron a acusarme a mí de que yo era la promotora de la revocatoria que habían iniciado. No, eso sí es una él, injusticia. ¿no? Eso me dijeron a mí, eso sí me lo acusaron y me dijeron porque que yo era uno de los primeros en querer que Alba se vaya al gobierno regional, pero no, nunca te escuché declarar respecto a eso, nunca fui testigo o presenciamos que tú hayas estado atrás de eso. Eso fue un golpe muy bajo en tu contra, eso sí hay que decirlo. Sí, me atacaron fuertemente diciendo que yo era la que... ¿Y eso quién lo hizo? ¿Y habrá sido los hermanos? La gente de su entorno, ¿no? Entonces, a mí me vieron como un peligro, creo que había mucho celo de parte de su entorno y alimentaban ideas negativas al gobernador. Es que Alba ya murió políticamente, de repente veían tus posibilidades políticas y pues te cerraban las puertas por eso, ¿no? Claro, yo no tengo la culpa de tener la experiencia de trabajo en temas sociales y ahí es donde yo apuntaba más el trabajo, ¿no? Conseguir sillas de ruedas de la embajada china, que nadie no me cerró la puerta el embajador, conseguí sillas de ruedas y los distribuimos, ¿no? Juntamente con Conadis aquí. Entonces, conseguir que se instale el Centro de Emergencia Mujer aquí en la comisaría de Amarilis, el convenio que tenía el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Mujer. Cuando vino la ministra de la Mujer, yo estuve, la señora Choquehuanca, si es que no me equivoco, fue la que vino. Que te habrás podido dar cuenta que ahí mi gobernador ni siquiera estaba enterado que ese local lo habíamos construido nosotros. ¿Quién? Sí. Yo lo hice, ¿ya? Con el apoyo de muchos sectores que se sumaron y lo hicimos, y mi gobernador, como no teníamos posibilidades de conversar, porque muy pocas veces conversábamos, no estaba informado. Entonces recién se informó ese día que eso lo habíamos hecho nosotros. Increíble. ¿No? Entonces, y es cierto que Alba decía, Rosalía, si vas a entrar a conversar conmigo, deja tu celular afuera, decía. Porque ahí había un letrero enorme ahí en la puerta. Nadie entra con celular o equipo de radio. No, yo por lo general nunca entraba con celular, porque no era necesario, ¿no? ¿Para qué iba a entrar con celular? Bueno, porque no lo iba a grabar, no lo iba, ¿no? Entonces me parece un acto sucio eso de estar grabando una conversación. Me parecía que hemos tenido un gobernador paranoico durante los últimos años en la gestión del MIDE, ¿no? Muchas interpretaciones se puede sacar, ¿no? Bueno, pero es una gran decepción, ¿no? Sí, había mucha expectativa, partiendo por quien les habla. De verdad. Por quien les habla, definitivamente, pero yo sí he querido hacer las cosas bien claras. Se pudo haber hecho mejor si hubiese habido una mejor relación, un mejor diálogo, una mayor apertura, ¿no? Y también capacidad de escucha. Eso es lo que ha faltado realmente, ¿no? No cerrar las puertas a la población. Yo sí he atendido a la población que venía de todas partes, mis puertas siempre estaban abiertas y no les decía a la gente, no tengo tiempo y no te puedo atender, ¿no? Porque ahí tenemos la obligación de atender a la población, al ciudadano de a pie, que camina horas levantándose desde la madrugada, que vende su gallinita para pagar su pasaje y que no le atiendas, eso es lo más injusto que se podría cometer, ¿no? Entonces yo sí los atendía, trataba de solucionar sus problemas, llamando a los gerentes, a los directores responsables de los proyectos que estaban en elaboración o en ejecución, ¿no? O las que tenían que priorizarse para asignárseles presupuesto. Entonces, sí, ha habido siempre esa bisagra entre la parte ejecutiva de la parte administrativa con la población. Eso es lo que se tenía que hacer mínimamente. Nosotros recurrimos a la población.
a pedirle su voto, y cuando ellos recurren a pedir muchos se han olvidado, eso es cierto, atención de sus necesidades, le vas a cerrar la puerta, y eso sería lo más incorrecto que se puede entonces hacer. Está descartado de que tú llegas al Congreso, no le llevarías asesor nunca al señor Alba. Yo creo que porque se ha ido, pues. Es que Alba ha recibido trabajo de uno de sus patas, que ha sido el expresidente regional de Lima en esta comisión de reconstrucción al norte del país, el señor Chanchu, tiene un nombre de Chuy, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues las amistades siempre están ahí, ¿no? O sea, yo, por lo que tú me estás diciendo, yo confío que cuando seas congresista de la República no lo lleves de gobernador, de asesor número 1 al señor Rosalía, hablemos de otro tema, algo más cercano. El otro punto es referente al caso del señor Bauer López Tucto. En tu conferencia de prensa, la mayoría de colegas se centraron en hacerte este tipo de preguntas que son inevitables, ¿no? Exacto. Lo cierto es que Bauer no tiene una carpeta directamente fiscal abierta en un proceso de investigación. A él lo nombraron por X motivos en una reunión, en una investigación que seguía un familiar que era acusado de tocar a una niña. Pero así es pues la justicia, se descubren cosas y yo he tenido acceso a ese archivo, a esos documentos, a esas declaraciones de la niña en la Cámara Gesell. Y la niña sí lo señala, señor Bauer, que se sobreentiende que era pareja de la mamá de ella. Por lo que se dice en el documento, y que la niña pues se sintió tocada en sus partes íntimas, una niña de 6 años, y lo señala el señor Bauer López, quien hasta antes de eso todavía era asesor FAC del actual gobernador Juan Alvarado, que también ha sido asesor FAC del señor el señor Rubén Alba. Producto de este escándalo que se dio a conocer, el señor Bauer cursó una carta al gobierno regional diciendo que él ya no seguía en el cargo como asesor FAC, pero llamó poderosamente la atención que en el Partido Morado no hayan dicho nada hasta el día de la conferencia de prensa que tú convocaste para dar a conocer sobre tu candidatura política. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quisieron hablar de ese tema? A mí es espeluznante, es escalofriante que mi hija pues esté relatando que un sujeto la esté tocando, ¿no? Es un tema muy delicado. Exacto, es un tema muy delicado, y por eso los casos que se siguen en agravio de menores, como el que estás mencionando, son casos muy reservados. Por esa razón es que la mamá tampoco había comentado, había comunicado a nadie en el partido, porque la señora es militante del partido. Sorpresa para nosotros cuando nos enteramos, ¿no?, de esto. A veces sacan titulares un poco sobredimensionados, no sabíamos cuál es la verdad. Teníamos que conversar ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Cómo están los documentos? Y obviamente al proporcionar los documentos... ¿Tú conversaste con él? Conversé con él y conversé con la mamá de la niña. ¿Y qué te dijo? ¿Lo negó o qué te dijo? Cuando salió, obviamente, eso, ya habíamos cerrado nosotros todo el proceso interno de elecciones internas. Ya era imposible poder cambiarlo, ni siquiera podíamos llevar invitados en Huánuco, porque nuestros estatutos así nos lo establecen, ¿no? En Huánuco, militantes y elegidos dentro del proceso electoral interno. Entonces ya la lista estaba conformada. Cuando salió esto ya no podíamos hacer nada para poder reemplazarlo. Obviamente tendría que conversar qué es lo que pasó, por qué no ¿qué fue lo que le dijo? Por qué no nos dijo que la imposibilidad que tenía. Dijo que bueno, que su abogado le había dicho que todo el proceso estaba ya claro, que pronto saldría el caso de archivamiento, y por esa razón él no comunicó nada al partido, ¿no? Esa es una explicación, obviamente, que lo tiene él, ¿no? Entonces, sí nos hubiera gustado tener por lo menos una salida diferente, que aunque no nos detalle el caso, que no nos detalle el caso, qué es lo que, porque tienen también la obligación de guardar la reserva, y decir, abstenerse simplemente de postular, porque el partido es muy exigente. Personas que tienen este tipo de procesos, menos los que tienen sentencias, pueden ir dentro de la lista parlamentaria, ¿no? Para ningún cargo de elección popular. Y los que tienen sentencia ni siquiera pueden ser militantes del partido. ¿Bauer le mintió al partido, crees? ¿Le ocultó información? Le ocultó información, eso sí. No es que le mintió, sino que ocultó información. Bueno, tiene sus explicaciones de por qué. Me imagino que también en algún momento de repente podrían conversar con él directamente para que les explique sus razones. No quiere hablar. Lo hemos llamado por todos los lados, hemos tratado de comunicarnos con él. Bueno, por lo menos eso fue lo que nos dijo, y nosotros no podemos hacer nada más que retirarlo de la lista,
para que la lista pueda... ¿Lo han retirado ustedes o lo han renunciado? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Porque han habido versiones, unas dicen en los medios de prensa, unos han dicho que él ha renunciado, lo otro es que lo han retirado. ¿Cuál es la verdad? ¿Ustedes lo han retirado o él ha renunciado? La recomendación es que él renuncie a la candidatura una vez que ya esté inscrita la lista. Porque si lo retiramos antes de inscribir la lista, simplemente la lista no se inscribe con 2 candidatos. Tienen que ir 3. Después que ya esté inscrita la lista con una resolución ya firme, él... vamos a tener que presentar la renuncia de él a la candidatura. Y de manera que la lista quede solamente con 2 candidatos. Sí, pero eso no suena muy feo a Rosalía, que por no perder su lista ustedes hayan ocultado información de esa forma. No estamos ocultando. Pues una interpretación de esa forma, ¿no? No, ya se ha hecho público. Porque si nosotros hubiéramos sabido antes, no hubiésemos permitido que... ¿Y qué hubiera pasado? No lo hubiéramos permitido postular. ¿No? O sea, ahí es lo que realmente afecta a la lista, afecta al partido, y eso es lo que sinceramente ha generado malestar en todo el partido, no solo acá, obviamente en Lima, ¿no? Entonces han dispuesto su retiro inmediato incluso del partido. Él está ahorita ya fuera del cargo que estaba ocupando, él ha sido secretario provincial del Partido Morado, ya no lo es ahora, vamos a elegir otro secretario o secretaria, depende qué es lo que o sea, al hacer el filtro con toda la hoja de vida, no sale pues la información, porque todavía está en la etapa preliminar. Entonces, es ahí donde... No, y es más, la investigación no está dirigida a él, está dirigida al señor al tal Alberto, ¿no es cierto? Quizás eso haya sido motivo, porque a todos, ¿no? Todos los candidatos han sido filtrados y ahí es donde se pasó. Creo firmemente, yo escribí de esto, inclusive te mencioné, porque o sea, me parece extraño que como una persona con tus características políticas, con tu sensibilidad social, no se haya pronunciado sobre el tema, ¿no? Claro, ya habíamos honestamente, yo a Bauer, yo no hubiera esperado que renuncie, yo lo retiraba, porque una persona... No, pero fue rápido, una persona que esté involucrada en ese tipo de actos, no, yo no puedo caminar con él. Es así. O sea, ni bien salió eso, él tomó la decisión de renunciar. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? No lo íbamos a retirar si está renunciando. No renuncies, o sea, no te votamos. Bueno, es igual sale, con renuncia o con expulsión, igual está fuera. Bueno, lo importante es que no está con ustedes, ¿no es cierto? Y ténganlo bien lejitos, creo, sería yo la recomendación. Claro, ya nosotros, claro, allá tú resuelves tus problemas, la investigación se encarga ya de determinar culpabilidad, no culpabilidad, eso ya es asunto de la Fiscalía. A mí nosotros siempre, obviamente, expresamos nuestro rechazo a actitudes de esa índole, ¿no? Creo que nosotros es bastante sensible. Y nosotros no vamos a blindar a nadie que tenga una investigación de esa índole. Creo que no lo estamos sentenciando, tampoco lo estamos absolviendo. No es que no está sentenciado, ¿no? O sea, eso es cierto. Es una investigación preliminar que tiene. Pero qué feo que un candidato, un asesor, un nutricionista, o sea, esté involucrado en ese tipo de hechos, ¿no? Sí, es una pena, la verdad, ¿no? Yo creo que a mí me podría involucrar en muchas cosas, pero no estoy seguro que nunca me involucraría en un tema de esa naturaleza. La verdad es muy grave. Nosotros sí condenamos ese tipo de hechos que cualquier ciudadano cometa, mucho más si es militante del Partido Morado. Haces bien en marcar distancia. Sí, definitivamente no puede seguir pasando. Y hablando de Bauer, hemos advertidamente a toda nuestra militancia, cuidado que vuelva a ocurrir un hecho similar, que la sanción va a ser muy drástica. Y ahí deberían arrojar las cosas, no esperar la renuncia. Sí, de verdad. Igual fue como el gobernador no debió esperar su renuncia. ¿Tú lo conocías, Bauer? Pues ha sido asesor FAC también en el gobierno de Alba. Él tenía sueldos de 8.000, 5.000 soles, ahora está igual. Y curiosamente este año ha salido el índice de hambre del Instituto Global del Hambre. Así es el nombre, una cifra que preocupa a Huánuco. Huánuco es el tercer departamento con este problema. Él es un nutricionista, es asesor de la Gerencia de Desarrollo Social. El gobernador dijo que él no lo conocía, bueno, todo el mundo dice que no lo conoce, y que lo llevó la señora Luz Rodríguez. No, ahí sí, bueno, de verdad que ¿cuál ha sido su aporte de él? Discrepo mucho de que el gobernador no lo conozca, ¿no? ¿Sí lo conocía? Los asesores son de confianza del gobernador, no de los gerentes. Entonces ahí hay una coherencia. Se contradice. En lo que dice, ¿no? Él es el que pone los asesores en las porque él es el que recomienda, ¿no es cierto? El que firma ¿sabe qué? Al Ministerio de Economía le dicen, ¿sabe qué? Este señor quiero que sea mi asesor FAC. Exacto, y vete para tal gerencia, ¿no?
Eso es. Entonces, eso es falso de que le haya llevado a la señora gerenta. Me parece una salida muy infantil la que tiene, ¿no? Disculpen, señor gobernador, pero creo que usted debe hablar con mayor franqueza, ¿no? Una autoridad debe hablar la verdad. Entonces, ahora, el tema de los bajos índices en cuanto a, ¿no? a nutrición y los graves problemas de anemia, desnutrición que tenemos, eso es una falta de políticas claras que se implementen y que se le den presupuesto, se prioricen. Imagínate, ¿no? En salud es el que tiene, ¿no? como se dice, la bandera de la lucha contra la anemia, la desnutrición infantil, pero todo eso se tiene que trabajar de manera articulada con los municipios. Los municipios tienen que implementar proyectos orientados hacia la reducción de ese problema. Agua, desagüe, ¿no? Calidad alimenticia. En realidad pasa por todo, ¿no? Un control del crecimiento. Tiene que haber una intervención oportuna desde el vientre de la madre, ¿no? Disponibilidad de alimentos. Y ahí el tema de nutrición es un pilar fundamental. Entonces, como digo, el que puede responder más y mejor sobre ese tema es el propio gobernador. Si tiene asesores en esos temas, pues que les pida cuentas cuál es el resultado de su trabajo, ¿no? Yo creo que los tiene por las puras, ¿no? Bueno, el señor Bauer no ha hecho nada en ese caso. Él es nutricionista, él debe conocer a fondo estos temas, ha sido asesor en 2 gobiernos. Y bueno, se especulaba mucho de que decían que era porque era justamente del partido morado y que como su familia de gobernador tiene afanes políticos, se creía que él de repente estaba por ellos, de repente les había prometido que les iba a dar alguna participación. Sí, las redes sociales eran muy activas. Era totalmente falso. No era así entonces. No era cierto eso. Él desde un principio obviamente habrá tenido vínculos cercanos con él, pero no ha sido eso la condición, ¿no? Porque acá el que decide no es ni el secretario regional ni el secretario provincial quien va a ir de candidato. Acá es la militancia la que exige, ¿no? Nosotros hacemos vida política partidaria y la decisión está en las manos de la militancia. Si el militante dice no vas, es el que tiene que ir, ¿no? Entonces no podemos acá negociar porque no somos vientres de alquiler. No, de llegar a ser otro, no te vas a olvidar de Huánuco, luego vas a agarrar viada, te vas a ir a otro lado. No se ha pasado, no te pregunto porque Carmen Omonte ha anunciado su candidatura por Lima. Ella es huanuqueña, sus hijos son huanuqueños, creo, pero su familia es de acá, ¿no es cierto? Ella ha sido elegida congresista acá por el partido de Toledo, fue ministra en el gobierno de Ollanta Humala, y ahora pues ya no vive acá, se fue a Lima y quiere ser congresista por Lima. Incluso ella fue modelo en Huánuco. Mi amigo Juan Figueroa le grabó unos spots con ella, bueno, en las épocas prehistóricas. Bueno, en mi caso no va a pasar eso, ¿no? Porque yo he elegido Huánuco como un lugar para pasar el resto de mi vida. Qué bueno. No hay nada mejor que tener un clima tan hermoso que tiene Huánuco, ¿no? Es nuestro clima y el mejor clima del mundo. ¿Quién se puede perder eso, no? Es una maravilla vivir acá. Exacto. Eso. ¿Qué opinas de la participación de las mujeres en política? Está postulando la señora Yanesi Palacios, que sí la debes conocer, Luzmila Pérez, que es exalcaldesa. Son los nombres que más resaltan, ¿no? Bueno, Virginia Mendoza, que lamentablemente ya no está en carrera. Ojo, más del 50% del electorado nacional es femenino. Votan más mujeres que hombres. Sí. Y curiosamente integran menos listas a nivel nacional de los partidos. Sí. ¿Eso no te llama alguna reflexión, alguna observación de tu parte? Sí, todavía nos falta una ¿Cómo teniendo el poder, ustedes en su voto no tengan el poder en los partidos políticos? Sí, nos falta una identidad con nuestro propio género, ¿no? A veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, eso no debe pasar. Eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa. Eso es, ¿no? Entonces nos jalamos las patas entre nosotros mismos, nos insultamos cuando vemos surgir a otra mujer, cuando deberíamos estar contentas cuando una mujer emerge, surge, seguir los pasos de esa persona. Yo invito a muchas mujeres a involucrarse en política. Los quehaceres políticos no deben ser solamente de responsabilidad de los varones, también deben ser de las mujeres. Ahí está el espacio para que nosotros trabajemos y busquemos la igualdad que siempre estamos añorando y estamos queriendo que lo hagan los varones. Es nuestra oportunidad, ¿no? Entonces, la mujer se empodera cada día más. Sí, cada día. Entonces, por esa razón me dicen muchos, ¿por qué sigues en política? Porque tengo que dar el ejemplo a otras mujeres. Digo que tenemos que estar en política. Porque si yo me salgo, ¿qué le voy a decir a otra mujer? No, entra tú, que ahora te toca a ti, que yo ya ahí. Dice, no, yo todavía puedo hacer, ¿no? Todavía me quedan las fuerzas por buenos años, por seguir trabajando, ¿no? Ahora, dentro de estos buenos augurios para las mujeres, ¿encaja Karina Beteta o no?
Yo le invitaría a Karina Beteta a reflexionar sobre sus actitudes, sobre sus acciones, sobre su forma de pensar, porque incluso ella dijo, no se le puede obligar a las mujeres a involucrarse en política. Y yo, no es que se les vaya a obligar, se les tiene que sensibilizar, se les tiene que invitar, se les tiene que abrir todos esos espacios para las mujeres, que hasta el momento todavía sigue siendo un espacio masculino. Entonces, yo creo que a ella hay que sensibilizarlo más en esos temas, ¿no? Ojo, si bien es cierto, ella como mujer llegó ahí, pero hizo algo por las mujeres, la verdad que no tengo ningún recuerdo. Sí, pues, y es la que más oportunidad ha tenido en el Congreso, ¿no? En los últimos 30 años, bueno, desde que hay un Congreso con Cámara única, Karina Beteta es la mayor representante de Huánuco, ha estado en tres gobiernos. Sí, yo tenía con el Partido Nacionalista, luego cuando lo vacaron a su colega Alejandro Llovera, ingresó a reemplazarlo y ahora pues nuevamente ingresó al Parlamento Nacional, ¿no? Sí, fue una gran oportunidad que ella tuvo de hacer algo por las mujeres de Huánuco, pero no recuerdo un proyecto que haya presentado a favor de las mujeres de Huánuco o del país. Más bien, constantemente le vi oponiéndose a los proyectos de ley contra el acoso político, los proyectos de ley que buscan la paridad y la alternancia, ¿no?, de las listas electorales. Ese tipo de ideas no son las que las mujeres estamos buscando y que vaya a favorecer a las mujeres, ¿no? Al contrario. Ella está pensando como un varón. Entonces, el solo hecho de que vaya al Congreso una mujer no es una garantía. Tienes una mujer sensibilizada también para trabajar por los derechos de otras mujeres. Sí, pues entonces, si no, da lo mismo que vaya un varón o que vaya una mujer, que vaya una mujer, ¿no? Hay un caso particular acá. ¿Tú sabes el problema de Juntos por el Perú? Que hay 5 inscritos. Tienen 2 listas paralelas, creo, y ¿no? una mujer integra las 2 listas. Qué bueno. Es todo un problema. Ahí está Pierpaolo Marzo, Aarón Ruiz, William Lorenzo y Doris Alvarado, que integran las 2 listas, Augusto Carvajal Ponce. Con este tipo de problemas pues nos llama a preguntarnos qué es lo que está pasando en partidos que supuestamente deben marcar la pauta en esta nueva época del trabajo político, ¿no? Con miras a cambiar las cosas. Tienen que hacerse una política verdadera, que no sea una política de competencia interna entre ellos, que sea una competencia sana, limpia, democrática, ¿no? Y son partidos de izquierda, que de quienes se espera también, ¿no? Se tiene una gran expectativa de que hagan partido decente, de que hagan política decente, que actúen bien, pero si comienzan actuando de esa manera, ¿qué realmente sensación nos deja? ¿La izquierda dice la verdad o miente? ¿O eso ha quedado un discurso así solamente? Lo que ellos proponen es utópico, o tú crees que algún día vayan a solucionar todos sus problemas, sus diferencias y puedan unirse en un solo bloque? Eso sería lo recomendable, ¿no? Que se unan, que trabajen como un solo bloque, si quieren el bienestar del país, pero por lo disgregados que están, desintegrados que están, se nota que cada uno tiene un interés personal más de un grupo pequeño, ¿no? No es un interés colectivo. Eso es lo que podemos descifrar de la forma de actuar. Bueno, incluso internamente, ¿cómo se les ocurre presentar 2 listas? Dentro de un mismo partido político, ¿no? Deja mucho que se desear, están poniendo caben. Bueno, y Aarón Ruiz pues es una joya, ¿no? Él es pastor, conocido en Huánuco porque le gusta beber hasta emborracharse, quedarse dormido en el carro, y encima es agresor de mujeres. Pues bueno, yo no entiendo qué hace este señor acá, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí, ya eso será motivo de conversación en otro momento. Rosalía, te agradecemos la presencia en nuestros estudios, ha sido un gusto tenerte con nosotros, te deseamos mucha suerte en este proyecto político que tienes y ojalá se puedan cristalizar las metas que te has trazado. Esperemos que el trabajo del Parlamento pues de llegar sea lo que estás indicando en este momento, ¿no? Todos queremos cambios en el Parlamento Nacional y siempre buscamos pues a quién mejor nos va a saber representar ante estos nuevos vientos que tienen que venir por el bien de la mejoría de la clase política en nuestro país. Yo te agradezco, Edgar, por este espacio que me das para poder dirigirme a la población huánuqueña y presentar algunos tips de nuestras propuestas, seguramente cuando hayan ya espacios como debates, ¿no? Otros espacios de diálogo, donde podamos desarrollarlo mejor, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar y de manera que sea acogida también por las otras bancadas
y aprobarse, ¿no? Primero en las comisiones, luego en el Pleno del Congreso. Eso tiene toda una serie de etapas que tienen que pasar las propuestas legislativas, pero que nosotros estemos llevando propuestas legislativas coherentes, serias y necesarias para el país, sí se los vamos a demostrar y se los garantizamos que esto sí nos va a permitir un despegue económico a nivel nacional y de manera especial en nuestra región. Tenemos que impulsar realmente presencias que nos garanticen y que sean representativas de nuestra población. Y yo sí se los ofrezco y no se arrepentirán de haber apostado por alguna candidatura ¿no? en el Partido Morado, y soy el número 1. Si ustedes desean apoyarme, de sentirse representados en el Congreso, les ofrezco todo mi apoyo, todo mi trabajo que como congresista realizaré para nuestra región Huánuco. Gracias, Edgar. Gracias Rosalía por estar con nosotros.